Bueno, pues vamos a empezar con comunicación. Las reglas de acentuación, que es parte de lo que nos quedamos la clase pasada. Entonces, las reglas de acentuación son unas reglas que hay que aprenderse de memoria, que son las donde se pone el acento ortográfico. Entonces, el acento ortográfico es el acento que se escribe. Se vería mejor así. Es que no tengo mucho espacio en mi pantalla. Bueno, el acento ortográfico es el acento que se escribe. Que también se le llama tilde. Si no voy a escribir así mejor. Es el acento que también se le llama tilde. La tilde se escribe de acuerdo a ciertas reglas. Todas las palabras llevan acento. Eso es lo importante de saber de esto. Que todas las palabras llevan acento, pero el que se escribe se llama tilde. El acento que no se escribe, sabemos que ahí está, pero que no se escribe, se llama prosódico, que viene de la palabra pronunciar. O sea que este acento únicamente se pronuncia, pero no se escribe. El acento ortográfico o tilde, también se le llama acento ortográfico. Es el que sí se escribe y que lo vemos aquí gráficamente como en la palabra ortográfico, en la palabra acentuación o en la misma palabra ortográfico. Prosódico también lleva tilde. Entonces hay ciertas reglas que se deben de seguir. Pues vamos a empezar con esto. Entonces la primera clasificación es con las palabras agudas. Entonces, estas palabras, la regla es que sí se debe de poner tilde en las palabras que sí terminen en NS o vocal. Palabras que terminan en N, S o vocal. Esas palabras entonces se llevarían tilde. La sílaba tónica es la última. La sílaba tónica es la última. Eso es lo más importante de las palabras agudas. Déjenme borrar esto para tener más espacio. Pues vayan anotando también si gustan, ¿eh? También si tienen alguna duda, no duden en decirme. Entonces, las palabras las tenemos que separar en sílabas. Eso es lo primero y más importante, que luego hay muchas personas que no las pueden separar bien. Entonces, lo vamos a dividir en sílabas y después vamos a determinar dónde está la sílaba tónica. Para que la sílaba tónica sea la última, es la que debe estar hasta la derecha. La sílaba que esté hasta la derecha sería la sílaba tónica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La palabra canción. Esta la vamos a dividir en sílabas. Entonces aquí sería can, la primera sílaba, y sion, la segunda. En donde tiene la sílaba más fuerte, esa se considera que es la sílaba tónica. Si la sílaba tónica fuera aquí, entonces diría canción. Y es lo que debemos de determinar nada más. Canción no es una palabra que exista, entonces la sílaba tónica no está en can. La sílaba tónica va a estar en sion, para que diga canción. Y ya, eso es lo complicado del acento, determinar cuál es la sílaba tónica. Ahora, ya determinamos que la sílaba tónica es la de hasta la derecha. Esa es la última sílaba.
Diríamos que esta es la primera sílaba, esta es la segunda sílaba. Entonces la sílaba tónica es la de hasta la derecha, es la última, es la segunda. Entonces dice aquí que la sílaba tónica debe ser la última, significa que esta es una palabra aguda. Ahora, termina en N, S o vocal. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿En qué termina? en N. Ok, entonces como si termina en N, aquí la dejo marcada. Entonces esta es una palabra aguda que termina en N y su sílaba tónica es la última. Entonces ya por lo tanto diríamos que el acento debe ir en la vocal más fuerte. En este caso, si fuera en la I, diría canción. Entonces esa palabra tampoco existe. Entonces la sílaba tónica, perdón, la vocal tónica sería la O. Y ya tenemos ahí la primera palabra que lleva acento ortográfico. Todas las palabras tienen acento, pero hay acento ortográfico que sí se escribe y acento prosódico que no se escribe. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo que sería con canción. Vamos a ver uno más. Por ejemplo, esta. Ahorita se me ocurrió así de rápido. La palabra marcar es un verbo. La vamos a dividir primero en sílabas. Mar sería la primera sílaba, que sería esta de aquí, y car sería la segunda. Entonces ahí tenemos dos sílabas. ¿Cuál sería la sílaba tónica aquí? Si fuera la última, diría marcar. Si fuera la primera, sería marcar. Entonces, como la palabra marcar no existe, entonces la sílaba tónica no es mar, sino sería car. Marcar. Entonces, como la sílaba tónica es la última, es la de hasta la derecha, sí es una palabra aguda. Ahora, vamos a determinar si lleva tilde o no lleva tilde. Lleva tilde cuando terminan en una de estas tres. ¿La palabra marcar termina en una de esas tres? No, Ok, esta palabra termina en ere. Entonces ere no pertenece ni n, ni s, ni vocal. Entonces lo que se dice es que esta palabra no lleva tilde. El acento estaría aquí, pero como termina en ere, entonces no lleva tilde. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de palabras agudas, cuando sí lleva tilde y cuando no lleva tilde. Vamos a ver una más. Por ejemplo, la palabra árbol. Vamos a separarla en sílabas, ar y bol. Aquí, ¿cuál sería la sílaba tónica? Si la sílaba tónica fuera la última, para que sea aguda, diría árbol. Pero la palabra árbol no existe. Entonces, la sílaba tónica no es la última. En este caso, la sílaba tónica sería ar. Entonces, como la sílaba tónica no es la última, esta palabra no es aguda. Entonces, no entraría en esta categoría. Entonces, por lo tanto, la voy a eliminar. Bueno, vamos a poner otra palabra, otro ejemplo. Vamos a poner una que tenga muchas sílabas. Por ejemplo, angelical. Es una palabra que tiene muchas sílabas. Vamos a separarla en sílabas. Entonces sería an, la primera sílaba. Gel es G, perdón. Ange, luego li y cal. Ahí la tenemos separada en sílabas. Angelical. La sílaba tónica en esta palabra no puede ser la primera porque diría angelical. Y esa palabra no existe. No puede ser la segunda porque diría angelical. Tampoco existe. Ángel. Si la li, si fuera li, diría angelical. Y esa palabra tampoco existe. Pero si fuera la última, diría angelical.
Entonces esta palabra sí tiene su sílaba tónica en la última, que es la de hasta la derecha. Entonces sí es una palabra aguda. Ahora vamos a determinar si lleva tilde o no lleva tilde en esta vocal que es la A. Entonces, para que lleve tilde, tiene que terminar en NS o vocal. Esta palabra termina en L, entonces por lo tanto no lleva tilde. Sí es una palabra aguda, pero al terminar en L, no lleva tilde. Entonces se quedaría así. Lo voy a separar en sílabas de nuevo. Angelical. La tilde debería ir aquí, pero como termina en L, no lleva tilde. Y ahí tenemos un ejemplo de una palabra aguda de varias sílabas y que no lleva tilde. Lo mismo aplicaría para todas las demás palabras que sean agudas. Entonces por allá anótenlo porque es importante. Vamos a avanzar con el número 2. ¿Alguien se acuerda cuáles son la segunda clasificación de las palabras? ¿Graves? Ajá, las graves. Entonces vamos a avanzar con la segunda, que son las graves. Entonces lo voy a anotar aquí enseguida. La segunda clasificación después de agudas son las palabras graves. Bueno, las palabras graves. La sílaba tónica es la penúltima. Sílaba tónica, penúltima. Ese es el principal cambio con las agudas. La sílaba tónica debe ser la penúltima. Déjenme corrijo aquí que no decía tónica. Tónica. Es la penúltima. Ahora, aquí es lo contrario que las agudas. En las agudas dice que llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Entonces aquí es exactamente lo contrario. Tilde si no terminan en N, S o vocal. Si no terminan en N, S o vocal, entonces sí llevan tilde. Es exactamente lo contrario que las agudas. Y además la sílaba tónica debe estar en la penúltima. Hace ratito puse el ejemplo de árbol. La palabra árbol. Vamos a separarla en sílabas. Aquí sería ar la primera sílaba y bol sería la segunda sílaba. Ya está separado en sílabas. La sílaba tónica no puede ser la última porque diría árbol y esa palabra no existe. Pero árbol sí. Árbol sería la sílaba tónica. Significa que la sílaba tónica sí es la última, penúltima. Entonces, como no es la última, ya no es una palabra aguda. Si la sílaba tónica estuviera aquí, sería aguda, pero como está aquí, entonces es grave. Entonces, la sílaba tónica es ar. Ahora, checamos. Llevan tildes y no terminan en NS o vocal. Esta palabra termina en L. Entonces, como no termina en NS o vocal, sí lleva tilde. Y esta sería la regla. Si se fijan aquí, es lo contrario exactamente a cuando estábamos viendo las palabras agudas. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra. Vamos a poner otra que termine en otra consonante. Por ejemplo, la palabra, el nombre de Marta. Vamos a ponerlo así sin H. Marta. Vamos a separarlo en sílabas. Sería mar y después ta. ¿Sale? Entonces la primera sílaba es mar y la segunda sílaba es ta. La última sería ta, la antepenúltima, perdón, la última sería ta, la penúltima sería mar. Entonces no puede ser la sílaba tónica la última, porque diría Marta, y esa palabra no existe. Entonces si ponemos la sílaba tónica aquí, que sería mar, diría Marta, y así es como es la palabra, Marta.
Entonces, al tener la sílaba tónica en la penúltima, esta sería la última, esta es la penúltima. Entonces, sí es una palabra grave. Sí, por eso es una palabra grave. Ahora, analizamos en qué termina. Termina en una vocal. Entonces dijimos que si termina en una vocal, entonces, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Pues no, porque dice que no tiene que terminar en vocal. Ajá. Que no tiene que terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, como en esta palabra termina en una A, entonces tampoco lleva tilde. Entonces, aquí si pusiéramos la tilde estaría mal ortográficamente, que sería exactamente lo contrario con árbol. Entonces, la palabra Marta sí es grave, pero no lleva tilde. Vamos a ver otro ejemplo de una palabra grave. Ok, otro nombre que se me ocurrió ahorita. Marcelino. Es un nombre con más sílabas. Entonces vamos a dividirlo en sílabas primero para saber en qué estamos. Lo primero y más recomendable es dividirlo en sílabas. Obviamente ya cuando tienen práctica lo van a hacer sin marcarlo. Nada más lo van a hacer y ya. Entonces aquí sería mar, se, li y no. Entonces esta sería la última, penúltima, antepenúltima y antes del antepenúltimo. Entonces, ¿cuál sería aquí la sílaba tónica? Li. Li. Ok, si dijéramos que es no, diría Marcelino. Y así no es el nombre. Si dijéramos que es la primera, por ejemplo, diríamos Marcelino. Y tampoco es el nombre así. Entonces es Marcelino. La sílaba tónica sería esta de aquí. Esta es la última y esta es la penúltima. Entonces, como la sílaba tónica es la penúltima, sí es una palabra grave. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Ya sabemos que es una palabra grave. Entonces, vamos a ver si lleva tilde o no lleva tilde. Entonces, llevan tilde si no termina en NS o vocal. Esta termina en vocal. Entonces, como termina en vocal, tampoco lleva tilde. Únicamente lleva tilde cuando no terminen en vocal. Como esta palabra termina en vocal, entonces tampoco lleva tilde. Ahí tenemos otro ejemplo de una palabra grave que no lleva tilde. ¿Vale? Vamos a poner alguna otra. Vamos a poner arcángel. Es una palabra también un poquito más grande que la primera que pusimos. Entonces vamos a dividir en sílabas. Aquí sería ar, can y gel. Esta es la última, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima. Entonces aquí la sílaba tónica, si fuera la primera, diría arcángel. Entonces no es. Si fuera la última, diría arcángel. Y tampoco es. Entonces en este caso también la sílaba tónica va a ser can, que es la penúltima. Arcángel. Entonces nuestra sílaba tónica es la penúltima. Entonces sí encaja aquí con que sea una palabra grave. Entonces también esta es una palabra grave. Vamos a ver ahora si lleva tilde o no. Entonces llevan tilde si no termina en NS o vocal. Esta termina en L. Ah, entonces, como no encaja en esta regla de aquí, sí lleva tilde. Sí, llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Esta no es N, ni S, ni vocal. Entonces sí lleva tilde. Entonces sería en la vocal de la sílaba tónica. Arcángel. Y ya tenemos ahí 4 ejemplos de palabras graves. Algunas que sí llevan tilde, otras que no llevan tilde. Y esa es toda la regla. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Avanzamos con la que sigue. Bueno, si no tienen Ninguna, dudas, profe. vamos. Ninguna duda. Ok, ¿cuál es la que sigue? ¿Alguien se acuerda? ¿Estrújula sería?
Ok, esdrújulas. Muy bien. Entonces vamos a ver el número 3, que se llaman esdrújulas. Bueno, aquí la sílaba tónica es la última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? La última era agudas, la penúltima eran graves, la antepenúltima son las esdrújulas. Entonces se dice que las esdrújulas todas llevan tilde con algunas excepciones. Vamos a quedarnos ahorita con que todas llevan tilde. Este es más fácil porque no hay que andar analizando como en las agudas y en las graves. Entonces aquí se identifican que es una esdrújula, el 99% de las palabras esdrújulas llevan tilde. Entonces vamos a poner un ejemplo de esto. La palabra ángeles. Ya tenemos una palabra aquí. Vamos a separarla en sílabas para ver en dónde estamos. An sería la primera sílaba, G sería la segunda y Le sería la tercera. Si la sílaba tónica estuviera aquí, diría ángeles. Entonces no es. Si la sílaba tónica estuviera aquí, diría ángeles. Entonces tampoco es. Si la sílaba tónica estuviera aquí, diría ángeles. Entonces, esta es la sílaba tónica. Entonces aquí estamos en la última, penúltima, antepenúltima. ¿Sale? Entonces, como la sílaba tónica está en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Entonces diríamos que todas las sílabas llevan, todas las palabras esdrújulas, perdón, llevan tilde. Entonces la tilde iría aquí. Al ser una palabra esdrújula, pues sí lleva tilde. Hay algunas excepciones, pero no las vamos a ver por cuestiones de tiempo. Sí, nomás ustedes con que ahorita se aprendan que todas las esdrújulas llevan tilde. Vamos a poner otra más. Se movió esto. Ok, vamos a poner. Profe, Sí, la misma palabra esdrújula puede ser una esdrújula. ajá, de hecho, vamos a ponerla. Esdrújula, la separamos en sílabas. Entonces aquí sería es la primera sílaba, dru es la segunda, ju y la. Entonces, si la sílaba tónica fuera la última, diría esdrújula. Entonces no es. Si la penúltima fuera la sílaba tónica, diría esdrújula, esdrújula, esdrújula. Entonces tampoco es. La sílaba tónica es esta porque dice esdrújula. Entonces, dru es la sílaba tónica. Entonces, como es la última, penúltima, antepenúltima, encaja con la categoría de esdrújulas. Entonces dijimos que prácticamente todas las esdrújulas llevan tilde. Entonces esta palabra lleva tilde en la vocal. Que entonces sería esdrújula. Y ahí tenemos un ejemplo también de una esdrújula que lleva tilde. Entonces, si se fijan, las palabras esdrújulas son mucho más fáciles que las agudas y las graves. Las palabras agudas y graves tienen otra comprobación. Además de detectar la sílaba, hay que checar en qué termina. Todas las esdrújulas, entonces llevan tilde. Vámonos con la siguiente categoría, que es la número 4. ¿Alguien se acuerda cómo se Profe, yo llaman tengo las que una siguen? duda. Sí. En las esdrújulas es sin importar en qué letra terminen. Ah, sí, aquí les decía que la regla es más fácil. Nada más vamos a ubicar que terminen en la antepenúltima y ya le ponemos la tilde en la vocal. Ah, ok, Sí. gracias. Hay algunas excepciones, pero no son tan comunes y no vienen en su examen, entonces nos las vamos a brincar. Sí, también para ahorrar Ok, tiempo. gracias. ¿Sale? No Bien. importa en qué terminen, mientras estén en la antepenúltima, todas llevan tilde. Aquí la excepción sería con algunas palabras que las vamos a ver más adelante también en clase. Y si no alcanzáramos en clase en línea, se las mando en un PDF para que vean la excepción que hay.
Esto tiene que ver con el Muy bien. acento diacrítico que se llama. Bueno, entonces vámonos con el número 4, que se llaman sobresdrújulas. Esta palabra de sobresdrújula actualmente ya está aceptada con doble E o con una sola E. De las dos formas es correcta que se escriba. Sí, la manera tradicional en que se escribe es con doble E. Pues la voy a escribir así. Estas son las palabras sobresdrújulas. Si la ven con una sola E, es lo mismo. Ya está aceptada de las dos maneras. Entonces aquí la sílaba tónica es antes de la antepenúltima. Cualquier sílaba que sea antes de la antepenúltima ya es una sobresdrújula. ¿Sale? Entonces cualquier sílaba que sea antes de la antepenúltima y que tenga el acento ahí, entonces ya es una sobresdrújula. Déjenme lo corrijo aquí para que se entienda. Ahí está, antepenúltima. Bueno, entonces, aquí hay una regla adicional. Estas palabras son muy difíciles de encontrar. Nada más podríamos decir que tenemos dos tipos de palabras. Sí, vamos a empezar con las que terminan en mente, porque esta sí hay que analizarla. Las palabras que terminan en mente, hay que analizar la palabra de la que viene, su origen. Si la palabra de la que viene lleva tilde, entonces la palabra sobresdrújula que termina en mente también lleva tilde. Si la palabra de la que viene no lleva tilde, entonces la palabra sobresdrújula que termina en mente tampoco lleva tilde. Entonces aquí está un poquito enredoso con las palabras que terminan en mente. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Suavemente. ¿Sale? Ahí tenemos una palabra que termina en mente. Vamos a separarla en sílabas. Aquí sería suave porque tenemos un diptongo. Aquí está el diptongo con la U y la A. Suave, men y te. Es importante aquí reconocer los diptongos. Los diptongos son cuando tenemos una vocal fuerte con una vocal débil. Entonces ahí tenemos un diptongo. Suave, men y te. Entonces, aquí no hay que analizar si está en la última, penúltima, antepenúltima. Si termina en mente, ya sabemos que sí es una sobresdrújula. Entonces vamos a analizar la palabra suave. Suave. Se divide en dos sílabas, que es sua y be. Entonces, ¿esta palabra qué tipo es? ¿Aguda o grave? ¿Es aguda? Es aguda. Las palabras agudas terminan en la última sílaba, la sílaba tónica, entonces aquí diría suave. Entonces no es la última, ¿sale? Es la penúltima, suave. Entonces, si nos regresamos a las reglas de las palabras graves, dice las graves llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Llevan tilde si no terminan en NS o vocal. Entonces, suave termina en vocal. Entonces, no lleva No tilde. lleva tilde. Como termina en vocal, no lleva tilde. Entonces, como la palabra suave no lleva tilde, entonces suavemente tampoco. ¿Sale? La sílaba tónica en suavemente sería aquí. Suavemente. Entonces está en la última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Entonces la sílaba tónica sí es sua. Pero como termina en vocal la palabra suave, entonces no lleva tilde. Entonces como suave no lleva tilde, suavemente tampoco. Y ya tenemos ahí un ejemplo de
Una palabra sobre esdrújula que no lleva tilde. Y ese es todo el truco con las palabras sobre esdrújulas que terminan en mente. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner... Una que sí lleve tilde. Déjame pensar en alguna. Maestro, si dijéramos comúnmente, Comúnmente. Ok, esa es una de las excepciones porque esa no sería una sobresdrújula. Comúnmente. ah, Esa sería esdrújula. ¿Sí? Déjame la anoto. Comúnmente. Entonces, la palabra comúnmente, vamos a dividirla en sílabas. Es co, mun, men y te. Y aquí les spoileé con el acento. Bueno, sí lo escribo. Comúnmente. La sílaba tónica está aquí. Comúnmente. Si estuviera al final sería comúnmente. Si estuviera aquí sería comúnmente. Si estuviera aquí sería comúnmente. Entonces es comúnmente. Esta es la sílaba tónica. Entonces esta es la última, penúltima, antepenúltima. Esta palabra es esdrújula. Entonces ya automáticamente lleva tilde. Entonces esta palabra no es sobre esdrújula. Entonces no entraría en esta categoría. Aunque termine en mente, no es sobre esdrújula. ok. Ok, ya me acordé de una. Estaba buscando una que fuera muy grande y que tuviera tilde. Este es un ejemplo muy fácil. Rápidamente. Les vamos a dividirla en sílabas. Rápidamente. Es ra, pi, da, men y te. Esta no tiene diptongos. Entonces, la sílaba tónica sería rápidamente. Entonces sería ra. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Aquí si se fijan tenemos más sílabas todavía. Por eso estaba buscando una palabra que estuviera así de grande. Entonces, esta que está aquí es la antepenúltima. Esta de aquí. Entonces, como la sílaba tónica está antes de la antepenúltima, ya es una palabra sobre esdrújula. Quería buscar una palabra que estuviera así para que identificaran rápido que es una sobresdrújula. Entonces, la sílaba tónica es ra. Ahora, vamos a analizar la palabra rápida, que es la palabra de donde viene. Le quitamos el mente. Ay, se me volteó esto. Ok, le quitamos el mente y nos queda rápida. ¿Qué tipo de palabra es rápida? La separamos en sílabas ra, pi y da. Bueno, la sílaba tónica es ra. Es una palabra entonces última, penúltima, antepenúltima. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Dijimos hace ratito que todas las esdrújulas prácticamente llevan tilde. Entonces, como rápida lleva tilde, rápidamente también lleva tilde. Y ahí tenemos dos ejemplos de palabras sobre esdrújulas. Una que sí lleva tilde y la otra que no. Entonces, la clave en las palabras que terminan en mente es ubicar su raíz y ya con eso podemos saber si llevan o no llevan tilde. Y bueno, las otras palabras sobre esdrújulas son órdenes. Palabras que son como órdenes. ¿Sí? Y que son órdenes que están conjugadas dirigidas hacia una persona. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si dijéramos, enséñamelo. Enséñamelo. Vamos a separarla en sílabas.
Entonces, me y lo. La sílaba tónica sería se, enséñamelo. Entonces aquí tenemos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Entonces, como la sílaba tónica está antes de la antepenúltima, automáticamente decimos que es una sobresdrújula. Las palabras que son órdenes y que sean sobresdrújulas, todas llevan tilde. Entonces, aquí en la vocal le ponemos la tilde. Enséñamelo. Esta palabra sí lleva tilde. Vamos a buscar otra palabra. Por ejemplo, la palabra apréndanselo. Si se fijan, son palabras que son órdenes. Sí, apréndanselo. Vamos a dividirla en sílabas también. Sería a, pren, dan, se y lo. Entonces aquí la sílaba tónica sería pren. Apréndanselo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Como es antes de la antepenúltima, es una palabra sobresdrújula. Y automáticamente sabemos que sí lleva tilde. Entonces, apréndanselo en la vocal. Ahí está la tilde. Y esas serían todas las reglas de acentuación. Esta la quería ver así en clase, aunque fuera virtual con ustedes, para que tuvieran todas las reglas ahí. No sé si alguien tenga alguna duda. Lo voy a rotar para que se vean las demás. Ahí están todas las reglas de acentuación que vimos hoy. Agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Bueno, estoy grabando la clase, la vamos a subir a internet para que tengan ahí la referencia. Bueno, nos faltan temas de español, pero vamos a pasarnos ahorita a inglés. ¿Sale? Entonces déjenme irle poniendo aquí. Inglés, que no hemos tenido ninguna clase con ustedes. Entonces vamos a empezar ahorita la clase de inglés. Tenemos el límite de 60 minutos, llevamos como 50 minutos, entonces voy a finalizar la sesión y volvemos a iniciar otra.